Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante en nuestra vida cristiana cuando nos proponemos a responder al llamado del Señor, a ese llamado al cual ayer hablábamos, y en la manera en que tenemos que responder, es muy importante saber con qué contamos, cuáles son nuestros medios, nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque a veces en momentos de euforia, en momentos de angustia, de preocupación, le prometemos muchas cosas a Dios por tal de que nos conceda lo que le estamos pidiendo. Y entonces terminamos con decir: no puedo cumplirle las promesas que le hice al Señor. Por eso es bien importante pensar primero: ¿con qué cuento? ¿Cuáles son mis condiciones para poder responder? No como una manera de comprometer al Señor, porque Él no tiene la necesidad de que lo comprometamos. Él es Dios con nosotros y sin nosotros. Somos nosotros los que tenemos que comprometernos con Él cuando nos hemos decidido a seguirle. Y Dios se vale siempre de los medios para llamarnos, para seguirle, para emprender ese camino hacia nuestra meta, hacia nuestro fin por el cual fuimos creados. Por eso, hermanos, hoy el Evangelio nos habla de aquel que no renuncia a sí mismo, que no renuncie a sus afectos humanos, que no renuncie a sus bienes materiales y que no tome su cruz de cada día, no puede ser mi discípulo. Y en el caminar de nuestra vida, como decíamos ayer, nos apegamos mucho a los bienes materiales, los cuales nos impiden responder al llamado del Señor,
a seguirle verdaderamente, a ese Cristo del Evangelio que es un Cristo que nos compromete y exigente. ¿Por qué? Porque es muy fácil seguir a un Cristo al cual yo me he creado en mi imaginación, en mi mente. Un Cristo a mi modo, un Cristo a mis condiciones, un Cristo que yo pueda mover a mis caprichos. Pero el Cristo del Evangelio es un Cristo que lo pide todo. Un Cristo que exige verdaderamente las renuncias y el apego a los bienes de este mundo, la renuncia y el apego a los afectos humanos, la renuncia y el apego sobre todo al bienestar y al placer. Por eso dice renunciar a su padre y a su madre, renunciar para poder tomar esa cruz de cada día. Y hoy pensemos en esta reflexión, ¿a qué tengo yo que renunciar? ¿Cuáles son mis principales apegos? Y podríamos decirlo hoy en nuestro tiempo, que el principal apego al cual tenemos y que nos impide realmente seguir a Cristo es el apego al pecado, el apego al egoísmo, el apego a la soberbia. En la vida matrimonial, el apego a las infidelidades con tus ojos, viendo a otra persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. El apego a la avaricia, el apego al desenfreno sexual, el apego a las fornicaciones, el apego a las mentiras. En fin, cada uno de nosotros tenemos que descubrir qué es lo que me impide seguir a Cristo, a qué apegos tengo que renunciar hoy en este día para de veras responder a Cristo y ver qué es, con qué cuento yo a esa respuesta del llamado de Cristo. ¿Qué es lo que me impide seguir al Cristo del Evangelio, que es exigente? O también reflexionar, ¿en verdad estoy siguiendo al Cristo del Evangelio que lo pide todo y que me exigen todo? ¿O estoy siguiendo a un Cristo a mi modo, a mi manera, a mis conveniencias, a mis criterios, a mi forma de pensar, a mis gustos? Un Cristo que yo manejo a mis caprichos, un Cristo que le digo, espérate, siéntate, ahorita no, yo te digo cuándo. Ese no es el Cristo del Evangelio. Ese no es el Cristo que te vino a traer la salvación. Porque somos muy fáciles de crear cosas que no existen o personas que no existen. La mente es muy ágil y por eso decía, descubramos si estoy en verdad siguiendo al Cristo del Evangelio o a un Cristo que yo me he creado en mi mente, a mi modo, a mis condiciones. Hermanos, hoy el Señor nos pide renunciar, que en nuestro corazón no haya personas que nos impidan seguir a Cristo. A veces eso pasa hasta en nosotros los consagrados. Hay consagrados que trayendo ese vacío afectivo, ese vacío en el cual no se llenó con el afecto de su familia, de sus padres, a la hora de que se consagra trae ese
ese hueco y a cualquier amistad, a cualquier persona se apega. Y es difícil que esa persona descubra que el apego de amistad, que es una amistad enfermiza y que no ha visto que a veces damos mal testimonio a la comunidad, a la iglesia, ahí seguimos y no descubrimos que tenemos ese apego afectivo a un ser humano, sin importarnos que estamos escandalizando las ovejas de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y decía, esto pasa en algunos consagrados, consagradas, como también pasa en los seglares, el apego a ciertas personas que te impiden seguir a Cristo y prefieres condescender con aquellas personas que descubrir que estás alejándote de Cristo por el apego afectivo a esa persona. Por eso decía al principio, hoy el esquema nos invita a pedir por nuestros familiares y amigos. Amigos que realmente te lleven a Dios, amigos que realmente no sean piedra de tropiezo en el camino de encontrarte con Cristo, amigos que en verdad te corrijan, amigos que en verdad vean por ti, amigos que en verdad no te alcahueten. Y hacía la distinción de camaradas. El camarada te va a alcahuetear en todo. El camarada se va a tapar con tu misma cobija de pecado. El camarada no te va a corregir. El camarada hipócritamente y por conveniencia te va a palmear el hombro. Y el camarada en cualquier momento te puede traicionar, darte la espalda, criticándote y todavía peor, difamándote, levantándote calumnias que no son verdades. Por eso hoy pidamos que el Señor nos conceda la gracia de saber responder y descubrirle en el caminar de nuestra vida y saber qué piedras de tropiezo tenemos y qué es lo que nos impide afectos humanos, afectos materiales, afectos personales que nos impidan seguir el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.